Estamos con la lectura del libro ¿Qué amor es este? Del Ministerio El Llamamiento Bereano. Este libro ha sido escrito por el hermano Dave Hunt y traducido al español por el doctor Jonathan S. White. Hoy estamos con el capítulo 1 del libro ¿Qué amor es este? ¿Por qué este libro? ¿Puede usted contestarme algunas preguntas acerca del calvinismo? Preguntó un joven sentado a la mesa conmigo y otros mientras cenábamos en una ciudad donde daba una conferencia. ¿Por qué preguntas? Es que escuchamos que escribió un libro acerca del calvinismo. Sí, por cierto, contesté. Un libro que no quise escribir. Hay buenos cristianos en ambos lados del tema. Lo menos que quiero hacer es crear más controversia, pero es un tema que debe ser enfrentado y tratado a fondo. Al mirar alrededor de la mesa, me sorprendí ver el interés repentino en cada rostro. Todos escuchaban atentamente. No le di mucha importancia al calvinismo por años. De repente, o al menos así me parecía, en los últimos años el calvinismo ha surgido como un tema popular en todo lugar. Quizá, aún me entero, aunque me parece que esta doctrina peculiar se está promoviendo más amplia y agresivamente que en cualquier otro tiempo del pasado. Un tiempo atrás, nuestra iglesia trajo un pastor asistente nuevo, graduado de Masters College del seminario en California del Sur, explicó el joven. Él introduce el calvinismo en casi todas sus secciones de estudio bíblico. Déjeme que sugiera como él lo hace, le respondí. Él le pregunta a la clase, ¿qué creen ustedes que sucede primero? ¿Fe o regeneración? Todos dicen, por supuesto que fe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces él los reta diciendo, pero el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Cómo puede un hombre muerto creer? Yo ya tenía la atención total de este joven. Exactamente así es que sucede. ¿Cómo lo supo? Entonces el pastor explica, yo le dije, que Dios tiene que dar vida soberanamente a aquellos que están espiritualmente muertos antes de que puedan creer o aún entender el Evangelio. La regeneración debe preceder a la fe. Sí, tiene razón, pero me parece muy extraño. Es como si tuviera que ser salvo antes de ser salvo. El calvinista no le diría en esas precisas palabras, respondí, pero aún es más extraño aún que eso. Sin entender o creer cualquier cosa acerca de Dios, Cristo o la Biblia, porque el que está totalmente perdido no puede creer hasta ser regenerado. Los elegidos, comillas aquí, son vivificados por un acto soberano de Dios sin ninguna pretensión o participación de parte de ellos y sin aún saber lo que les está sucediendo en ese momento. Es exactamente lo que él ha estado enseñando, añadió otro miembro de la misma iglesia. No tiene sentido, nunca he leído algo así en la Biblia. ¿Es usted el único que ha expresado preocupación?, pregunté. ¿Aquellos que pensaban que la fe sucede primero aceptaron este nuevo concepto inmediatamente? La mayoría sí, pero esto ha causado alguna confusión y algunos se han ido de la iglesia. Y nadie lo reta con el obvio hecho de que la muerte espiritual no se puede comparar con la muerte física, le pregunté. ¿Qué sucede con las personas muertas físicamente? No solo son incapaces de creer, pero tampoco pueden pecar o hacer cualquier otra cosa. Creo que ninguno de nosotros hemos pensado en eso. ¿Qué dice el pastor titular? Parece no saber cómo manejar la confusión que se ha creado. Nunca hemos escuchado algo así desde el púlpito, pero ahora también escuchamos reseñas del calvinismo filtrándose en sus sermones. La conversación siguió así por algún tiempo. Cada aspecto nuevo del calvinismo que expliqué fue recibido con exclamaciones como, sí, eso es exactamente lo que estamos escuchando.
Otros invitados de diferentes partes del país empezaron a relatar sus propias experiencias. Uno de ellos recientemente dejó su iglesia, la cual se dividió debido al tema del calvinismo. Los diáconos habían votado para que cada miembro firmara una declaración de fe calvinista. Otro más llegó de una iglesia donde el pastor y los ancianos tomaron medidas fuertes en contra de un tema que consideraban divisorio y desasociaron a un maestro de la escuela dominical por influenciar a sus estudiantes de secundaria con el calvinismo, a pesar de ser advertido acerca del tema. Otra pareja visitó recientemente una iglesia altamente recomendada en una gran ciudad cerca de su hogar, pastoreada por un reconocido autor calvinista. Realmente no sabemos mucho acerca del calvinismo, confesaron mis compañeros, pero esto parecía extraño. Por un lado, nos daba la impresión de que ellos se sentían seguros de ser elegidos, pero también parecía que tenían inseguridad, como si su desempeño cristiano fuese una evidencia mayor de su salvación. Cuando nos pusimos de pie para salir, una joven que estuvo sentada en silencio durante toda la conversación pidió un momento en privado. Nos volvimos a sentar y me relató una historia muy dolorosa. Ella era la esposa de un pastor. Sus vidas y ministerios habían sido felices y fructíferos hasta que su esposo y dos amigos, también pastores, se interesaron en una nueva verdad. Comillas aquí para la palabra verdad. Los tres eran muy intelectuales. Como resultado de leer autores calvinistas de la actualidad, fueron atraídos a Juan Calvino, Jonathan Edwards, Juan Knox y a otros. Su estudio, que los llevó hasta los tiempos de Agustín, eventualmente se convirtió en una obsesión. Posteriormente, cada uno de ellos predicó esta nueva luz desde sus púlpitos. Después de ser advertidos en múltiples ocasiones a desistir, fueron quitados como pastores. Eventualmente, su esposo empezó a preocuparse si él realmente era uno de los elegidos. Estas constantes preguntas se convirtieron en enormes dudas en cuanto a su salvación. El calvinismo, que al principio le pareció tan satisfactorio, empezó a plagarlo de inseguridad. ¿Era él uno de los elegidos? ¿A usted nunca le interesó?, le pregunté. Ella meneó su cabeza. No soy una intelectual. Quizá por eso nunca me llamó la atención. Pero, ¿no es Dios supuestamente un Dios de amor? En mi mente simple no tenía sentido que el Dios de la Biblia no amara a todos lo suficientemente como para tenerlos con Él en el cielo y que Cristo no murió por todos, a pesar de que la Biblia así parece afirmarlo. Sus ojos se llenaron de lágrimas y para terminar dijo: yo seguí insistiendo a mi esposo que el Dios en el cual estaba creyendo, un Dios que predestina a la gente al lago de fuego, aún sin haber nacido, este no era el Dios que yo conocía y amaba. Encuentros difíciles como estos se volvieron más frecuentes y pronto exigió de mí una introspectiva más profunda a un sistema obviamente aceptado por una parte de la iglesia, más grande de lo que yo creía. Esto parecía tan ajeno a todo lo que yo creía acerca de Dios, de quien su soberanía no minimiza su misericordia y su amor. Para tener paz en mi propia mente, me vi obligado a una larga investigación que produjo este libro.